GZ9P3 es una galaxia masiva que ha sido recientemente descubierta y que tiene una particularidad muy especial. Su edad es de apenas 500 millones de años. Es decir, está al principio del tiempo del mundo, poco después del Big Bang, como quien dice. Esa galaxia no debería estar tan desarrollada, no debería ser tan masiva. Porque no ha habido tiempo, literalmente, para que pueda ser tan masiva, tener tantas estrellas, haberse desarrollado tan rápido. Y además tiene otra peculiaridad, es que presenta hierro. Y el hierro solo se produce cuando las estrellas explotan, implosionan, terminan, al final de su ciclo vital. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que esa galaxia lleva mucho tiempo. Está, mejor dicho, muy envejecida, tanto que tiene ya estrellas que terminan su ciclo vital y explotan. Esto, si nos atenemos a la teoría clásica del Big Bang, que está vigente, que es universalmente aceptada por prácticamente todos los físicos teóricos, es literalmente imposible. Pero si es literalmente imposible, ¿cómo entonces es posible que esa galaxia, apenas iniciado el universo, esté ya así y sea una galaxia enorme y madura? Bien, pues esto es posible porque el Big Bang no es el inicio del universo, es el encendido del universo. De un universo simulado, de un universo informático, como cuando encendemos el ordenador y después de eso tecleamos para que se abra un programa determinado, un juego de simulación, y hay esas milésimas de segundo en las que parece que si lo pudiéramos ver a determinada escala, bueno, pues como de repente inicia algo donde no hay nada y termina expandiéndose muy rápidamente la imagen hasta completar la imagen en nuestra pantalla de, por ejemplo, un universo. De manera que se enciende el programa de simulación llamado Universo, Universo 1, pongamos por un caso, y en ese juego de simulación pues resulta que no comienza exactamente a simular el universo desde el inicio del universo, probablemente porque el universo real no ha tenido un inicio, no tiene un inicio. Pero aunque lo hubiera tenido, en cualquier caso, este juego de simulación comienza cuando ese universo ya está desarrollado. Es decir, en el minuto cero en el que se enciende el programa, ya hay galaxias ahí simuladas que están desarrolladas. Ese minuto cero no corresponde con el minuto cero del universo real, sino, por ejemplo, con algunos cientos de miles o miles de años o miles de millones de años después. En este juego de simulación no les interesa representar el universo desde su propio inicio, sino a partir de un determinado momento. Y entonces se enciende el juego y se enciende el juego en ese determinado momento. Y a partir de ese determinado momento, pues dentro del juego de simulación en el que digamos que estamos viviendo, pues nosotros contemplamos ese momento cero, que lo llamamos con ese nombre tan gracioso, tan mitológico, tan arcaico como es un Big Bang, una gran explosión, y lo contemplamos como nosotros podemos entenderlo, que es como una explosión. Porque claro, nosotros no entendemos que somos personajes de un universo, de un mundo simulado, de un juego de ordenador. Y como no lo entendemos, pues no buscamos esa explicación, sino que tratamos de darle una explicación acorde con nuestra creencia de que vivimos en un universo real. Pero los datos no se corresponden. Y ahí los tenemos. Los datos no se corresponden y no solo en el descubrimiento de esta galaxia, que pone en tela de juicio toda la cronología, todo el hito temporal de la teoría, casi podemos decir que mitológica, del Big Bang. Y no solo por su nombre, sino que hay otros elementos que nos hacen pensar que podemos estar viviendo o que estamos realmente viviendo en un universo simulado. Uno de ellos es algo muy interesante, muy relacionado también con este tema del inicio del juego, y es el tope máximo de la velocidad de la luz. Nada puede discurrir en este universo más rápido que la velocidad de la luz. Es un techo temporal. Y extraña que en un universo donde, bueno, tan vasto, tan infinito, tan grande, tan
real, pues de repente aparezca ahí un límite temporal, la velocidad de la luz, que es insalvable. Una constante, además, la velocidad de la luz es siempre constante, no importa el medio en el que esté, y esto parece que nos hace dar a entender que en realidad es que esa velocidad de la luz no está recogiendo la velocidad de la luz que representada o simulada en nuestro mundo, no, sino que está recogiendo datos de algo distinto a lo que es nuestra propia simulación. ¿Qué puede ser esto? Algo muy sencillo. Esa velocidad de la luz se corresponde con la capacidad máxima del ordenador, de la máquina, de la computadora que está simulando este juego. Por tanto, tiene un límite de velocidad que es insalvable. Una cantidad de gigahercios que no se puede superar, y cuando llegas ahí, pues... pero además es que es constante la velocidad de la luz. Entonces, ¿qué estamos midiendo? Estamos midiendo directamente la velocidad del aparato, que nosotros captamos o asociamos con la luz, pero que en realidad puede ser que sea simplemente la electricidad real, del mundo real, del aparato real en el que se está representando nuestro juego, este juego en el que vivimos. Ningún programa, ningún juego en mi ordenador puede ir más rápido que la potencia máxima de mi ordenador. Pero es que además todos los procesos van a ir a esa velocidad máxima. El procesamiento se va a producir en esa velocidad máxima. Va a ser constante. Todos los juegos se van a reproducir a la misma velocidad. Aunque en ese juego hay un juego de simulación en el que, hay un tiempo en el que tarda mucho un suceso en representarse, en simularse. Por ejemplo, se representa la historia de la humanidad, y la historia de la humanidad dentro de lo que es la simulación de lo que es el juego, pues discurre a una velocidad determinada de años determinados. Puede que para completar un siglo de ese juego de simulación, en nuestro tiempo, en el mundo real, o en el mundo real donde estamos nosotros como personajes también de ese juego de simulación, necesite pasar 24 horas. Y cada 24 horas de desarrollo del juego, en la simulación, han pasado 100 años. Bien, nosotros estamos dentro de ese juego de simulación, somos unos personajes de ese juego de simulación, y por tanto, si ese juego de simulación es bueno, tiene una alta definición, tiene una alta capacidad de simular con realismo aquello que quiere representar, pues obviamente nosotros no nos damos cuenta, o es muy difícil darse cuenta, o solamente podemos darnos cuenta a través de datos indirectos, de circunstancias indirectas. La filosofía hace muchísimos años, desde Platón para acá, y antes quizás, ya venía hablando de que vivimos en una ilusión. El budismo lo dice. Esto es una ilusión, no es el mundo real. Lo que nosotros vemos no es el mundo real. Pero los filósofos pensaban que era un producto de nuestra mente. Es decir, que nuestra mente, en realidad, creaba esa fantasía, y lo veíamos así, una especie de distorsión, de gafas de realidad ampliada. Ellos no lo saben que este concepto, pero podríamos entenderlo así como ellos pensaban que teníamos una especie de gafa de realidad ampliada que veían el mundo y creaban una realidad superpuesta a la realidad real en la que estábamos. Después de eso llega ¿el qué? Pues la informática. Y cuando llega la informática resulta que nosotros tenemos ya armas, instrumentos conceptuales para poder afinar un poco más qué puede ser eso de esta ilusión en la que estamos viviendo. Una ilusión que ahora podemos entender que está producida por un ordenador, no es por nuestra mente. Y que nosotros formamos parte de esa ilusión. Somos un elemento más simulado. Se simula así a Ana, a Juan, a Pedro, y están ahí simulados esos personajes con unas características determinadas, y simulan personajes que puede que existan en el mundo real o puede que no existan en el mundo real. ¿Habéis jugado los Sims? Los Sims es un juego exactamente que hace esto. Es verdad que los personajes, las casas, todo es muy burdo, todo no tiene muy poca definición, se ve claramente que es una suma, y nosotros lo sabemos porque estamos jugando ese juego. Somos los jugadores que estamos teóricamente en el mundo real, en nuestro mundo simulado, pero que hace a su vez de mundo real, y en ese mundo simulado que hace de mundo real nosotros creamos simulaciones. Muy primitivas, es verdad, los Sims, pero son simulaciones de mundo.
en el que hay personajes que funcionan, que actúan, nosotros podemos intervenir, en fin, tiene una serie de reglas y características ese juego. Pero esos personajes no tienen la más mínima capacidad para saber que ni siquiera que son ellos, que son personajes, no tienen esa conciencia. Y mucho menos entonces pueden tener la capacidad para descubrir que están en un juego de simulación, mirar hacia la pantalla, mirar a nosotros al ojo, decir, sé que estás ahí, no te veo, pero sé que estás ahí. Y vaya mundo que habéis inventado, hombre, vaya mundo. Esto lo pensamos todos en nuestro mundo. El inventor de este mundo no debía ser muy buena persona. ¿O es que realmente el mundo real es así? En cualquier caso, nosotros vivimos en un juego de simulación que está, digamos, controlado o ejecutado por una computadora. Vamos a hablar en nuestros términos que ya poseemos, aunque evidentemente son términos muy primitivos. Y debemos de pensar que esta simulación, esta realidad digital, es más compleja de lo que nosotros podemos intuir desde los actuales conocimientos que tenemos de informática. Pero este juego de simulación que estamos viendo está controlado por un programa, un algoritmo, y entonces ese programa con algoritmo pues, hace una representación y estamos nosotros ahí viviendo en esa simulación. Pero este juego de simulación, como he dicho, es mucho más complejo de lo que nuestros instrumentos conceptuales actuales, tanto tecnológicos como teóricos, nos pueden permitir imaginar. Bueno, no, imaginar no, porque podemos imaginar aquello que nuestros actuales conocimientos no son capaces de enseñarnos, de mostrarnos. Y la imaginación, sin embargo, sí, porque la imaginación es algo portentoso, la fantasía es un instrumento portentoso. De manera que utilizando los conceptos que actualmente tenemos sobre informática, sobre la capacidad de generar una realidad en formato digital, y esto es muy importante, porque es una realidad tan real como la del mundo real, pero en formato digital. Lo mismo que tenemos un formato analógico aquí, que representa o que quiere dar a entender lo que sería ese espacio-tiempo del mundo real, pues tenemos un formato digital. Vivimos en un mundo de simulación y entonces en ese mundo de simulación, ¿qué señales tenemos? Porque hemos hablado de que tenemos datos aquí, podemos entender esos datos que nos hablan directamente de que vivimos en una simulación. Pues, por ejemplo, hemos hablado ya de la velocidad de la luz, que es constante y máxima, insuperable, y que se correspondería con la potencia máxima del aparato, del hardware, en el que está ejecutando este programa, este juego de simulación en el que vivimos. Pero hay más. La energía y la materia oscura. Son el 95%, están ahí, se calcula que son el 95% de la masa, digamos así, de la energía del mundo en el que vivimos. ¿Con qué se correspondería esta energía y esta materia oscura? Que podemos detectarla indirectamente, pero no podemos verla directamente. Bueno, pues evidentemente con el mundo real, con la masa, con el aparato, con lo que hay, con la ejecución que se está produciendo ahí en el mundo real. ¿Podemos verla? No, podemos detectarla indirectamente. ¿Por sus efectos? ¿En qué? En la simulación. Y es que debemos entender algo, el aparato en el que estamos viviendo, tanto el hardware como, y luego hablaremos del software, el aparato en el que estamos viviendo no es un simple ordenador como este que tenemos aquí, a pesar de que podríamos entenderlo así. No. La proyección de nuestro mundo no se está realizando en una pantalla bidimensional, ni siquiera se está realizando en un holograma que tiene características de tridimensionalidad, es decir, de volumen, y que se proyecta aquí en el espacio en el que estamos viviendo nosotros. No. Nuestro juego de simulación se está proyectando directamente y no simplemente como un holograma en el espacio-tiempo real, ocupando todo ese espacio-tiempo real. ¿Y qué es lo que produce esta energía y esta masa, esta materia oscura? Pues la distorsión de la materia y la energía del mundo real, del espacio-tiempo real. Un espacio-tiempo que es continuo. No hablemos ya
de analógico, porque lo analógico es una especie de invención que nosotros tenemos para imaginarnos que puede ser un espacio-tiempo continuo. No un espacio-tiempo cortado en trocitos, como en el que vimos y que ya lo sabemos, y que es otra razón, otra, si no la más poderosa razón para decirnos, cuidado, estáis en una simulación, en una realidad de formato digital, y eso es la informática. La física cuántica. Nuestro mundo está hecho en porciones pequeñitas. En quantum, nuestro mundo está compuesto, tiene una base digital, de 1 y 0. No es un espacio-tiempo continuo y por tanto no es un espacio-tiempo denso, realmente denso, en el que hay densidad. Nos podemos imaginar ese espacio-tiempo denso, de hecho lo hacemos aquí, y digamos, el truco que los diseñadores de nuestro mundo simulado han encontrado es lo tridimensional. O lo analógico, que figura que no hay nada. Nos engaña, son fotogramas muy rápidos, entonces nos engaña, nos parece que hay un espacio-tiempo continuo. No es un universo holográfico, bueno, se parece más a un universo holográfico que a un juego de simulación que se proyecta en una pantalla de un ordenador bidimensionalmente, pero es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque veréis, el hardware del aparato en el que estamos nosotros viviendo, o en cuya simulación estamos viviendo, es el propio espacio-tiempo real. El propio espacio-tiempo real es el hardware, es la pantalla, y ahí es donde está, digamos que los procesadores de este juego de simulación. Por tanto, estamos viviendo en una realidad digital, en un formato digital que es tan real como el otro, como el real. Porque ¿acaso aquí nos sentimos, nos vivimos, no suceden cosas de verdad, no tienen trascendencia? Claro que la tienen. Y vivimos en este juego de simulación, digamos que solapados con el espacio-tiempo del mundo real. Esto explica muchas cosas que nos aparecen como aspectos sorprendentes de nuestra realidad. Porque veréis, el que estamos viviendo, el que en el hardware del aparato y la pantalla en la que se proyecta el espacio en el que se proyecta el propio espacio-tiempo del mundo real, implica que esta proyección, que es a escala real, es decir, nuestra imagen, nuestro personaje ficticio aquí está sucediendo en el mundo real, en donde hay mesas, sillas y personas más o menos del mismo tamaño que el nuestro. Está a escala espacial, no a escala temporal, porque discurre mucho más rápido, como los juegos que nosotros tenemos de simulación. Es decir, cada 24 horas en el mundo real, pues en nuestro mundo simulado han transcurrido ¿el qué? Pues 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos. ¿Recordáis esto de la velocidad de la luz? De que cuando se acerca uno a la velocidad de la luz, que la velocidad de la luz se corresponde con el procesamiento máximo que se está produciendo en este aparato que es el propio espacio-tiempo del mundo real. Cuando nos acercamos ahí y alguien viaja a esa velocidad de la luz, resulta que el tiempo transcurre más despacio. Y en la Tierra, decía Einstein, esta astronauta que va viajando en la Tierra, sin embargo, han pasado 300 años y sin embargo, en este astronauta que viaja en una cápsula que va casi a la velocidad de la luz, van a pasar solamente 2 años. Porque el espacio-tiempo del mundo real va más despacio. Entonces, conforme nos acercamos ¿a qué? A esa masa real, a ese espacio-tiempo continuo del mundo real, y lo hacemos viajando a esa velocidad, pues obviamente empezamos a acercarnos, nos acercamos al espacio-tiempo, al tiempo del mundo real. Y por eso es que en la simulación, en la Tierra, pues sigue yendo mucho más rápido el tiempo, pero si nosotros viajamos ahí, nos acercamos al espacio-tiempo real, pues el lapso de tiempo que va ocurriendo es menor. Para nosotros pasan 2 años solamente, pero en el juego de simulación en el que estábamos y del que nos hemos alejado simplemente por el hecho, o representado en el hecho de que vamos a mucha velocidad, pues para nosotros transcurre mucho menos tiempo. Este diseño informático con un hardware que está desarrollándose en el mismo espacio-tiempo del mundo real,
y que ese espacio-tiempo del mundo real es donde está, digamos, la computadora y además la proyección del juego, y por lo tanto nosotros viviendo, a escala del mundo real, transcurriendo nuestro tiempo mucho más rápido, pero a escala del mundo real. Pues entonces esto puede explicar muchas cosas: la materia de la energía oscura, la constante de velocidad de la luz, el que el tiempo, si nos acercamos a esa constante de velocidad de la luz, que es el tiempo real de la máquina en la que estamos siendo simulados, pues entonces el tiempo pasa más despacio para el que se acerque a ese espacio-tiempo del mundo real. Pero también le explica cosas muy interesantes, muy prácticas, aparentemente que quizás de menor importancia, pero que son altamente esclarecedoras. Por ejemplo, la acupuntura. No encontramos ninguna anatomía, y no se encuentra aquí ninguna anatómicamente ni fisiológicamente todas esas puntos de acupuntura, esas grandes cuerdas que unen los puntos de acupuntura, los cuales si tocas ahí, pues se produce una serie de efectos, y no se encuentra sencillamente porque en la simulación en la que vivimos, en nuestro personaje simulado, no están. ¿Qué hay en nuestro personaje simulado? Ahí se simulan los nervios, las células, los huesos, todo lo que tiene un personaje en el mundo real. ¿Y qué es entonces esos puntos y esas redes de la acupuntura? Bueno, pues se corresponden ¿con qué? Con digamos que la parte de hardware de nuestro personaje, de nuestra realidad de nuestro personaje. Es decir, son fotones, son partículas, son átomos que están ahí sobre los que se proyecta nuestra simulación, y además son los que están proyectando esa simulación. Por tanto, si tú dentro del ordenador pudiéramos tocar directamente el ordenador aquellos elementos de hardware o de software, da igual, porque es lo mismo, aquellos elementos que están representando, que están haciendo que se represente nuestro brazo, pues podríamos alterar la representación de ese brazo. Y esto es lo que sucede en la acupuntura. Si tú tocas esos puntos, si se tocan esos puntos en el mundo real, en la acupuntura, pues entonces estamos creando un cortocircuito, un fallo, un error. Porque los errores, los fallos, son uno de los grandes elementos para poder detectar que vivimos en un mundo simulado. Y claro, no hay un juego, no hay una simulación que sea perfecto, y por tanto todos tienen limitaciones. Todos tienen limitaciones y están construidos en función de lo que podríamos llamar la economía de computación, la economía informática, intentando hacer que consuma los menos recursos posibles y que sin embargo el resultado sea el de un realismo máximo, el de una alta definición. Hay otro elemento que, aparte de la acupuntura, que por ejemplo también nos habla o podemos entenderlo con mucha más claridad y sin todo ese halo de esoterismo y de magia, etcétera, etcétera, y es el Feng Shui. Bueno, el Feng Shui dice que hay direcciones en las casas, hay posiciones, orientaciones que favorecen o desfavorecen nuestra representación. ¿Con qué se correspondería esto? ¿Esto tiene algún sentido? Pues obviamente desde nuestro mundo como tal no tiene ningún sentido. Parece que son supercherías, parece que son tonterías, que tienen que ver ahora que aquí haya, en este lugar exacto haya, si miras hacia allá o te diriges hacia allá, vas a encontrar una adversidad, o vas a encontrar algo favorable, o vas a encontrar algo nocivo o algo sanador. Bueno, pues porque nos estamos proyectando en el propio espacio-tiempo del mundo real. ¿Y qué es lo que ocurre? De la misma manera que si tú proyectas una película en una sábana blanca, una película de la de toda la vida, pues esa sábana puede tener oscilaciones, ondulaciones, puede tener manchas, puede tener polvo, puede tener es decir, tiene una serie de elementos que distorsionan la imagen. Y es que nosotros vivimos en esa imagen, somos esa imagen. Y por lo tanto, ¿qué nos encontramos? Pues que el espacio-tiempo del mundo real exactamente tiene esas cosas. Sí, se puede estar proyectando ahora mismo esta imagen, la que estoy yo aquí, en un lugar donde que es en el fondo del océano o en lo alto de una montaña o
o en el que hacia donde yo estoy mirando ahí de frente, lo que hay es una cuesta, una pendiente muy empinada y por lo tanto hay la gravedad tira de ti hacia atrás, etcétera, etcétera. Todo eso produce distorsiones. Y el Feng Shui lo que recoge, y otras cosas más al estilo del Feng Shui, muchas más de las que imaginamos, lo que recogen son esos efectos indirectos de distorsión que se produce en nuestra simulación de mundo, porque esa simulación de mundo se está representando en el mundo real. Y el mundo real a escala. Y por tanto, a escala quiere decir que, bueno, pues que ahora mismo donde estoy yo aquí, puede haber un automóvil y ese automóvil pasa y luego ya no viene un automóvil. Entonces las cosas van cambiando y en nuestra simulación notamos esas irregularidades. Esa topografía del mundo real que está afectando aquí a la topografía simulada de nuestro mundo imaginario. Mejor dicho, de nuestro mundo simulado, que no es imaginario, es completamente real, pero en formato digital. Eso es lo que esas distorsiones, esas alteraciones del mundo real en la que se está representando nuestra vida, nuestro mundo, se producen a muchas escalas, no solamente a esta escala del Feng Shui, de la acupuntura, sino también a escala de nuestra vida psíquica, íntima, personal. Hay momentos en los que no se explica muy bien por qué estamos mejor, por qué estamos peor, por qué nos sentimos más cansados, por qué de repente nos deprimimos, porque veréis, es que estamos siendo representados en un escenario, en un hardware, en un aparato, que es el propio mundo real. Y por lo tanto, ese mundo real cambia y pueden cambiar las cosas allí desde el tiempo del arte, de que pase alguien y pasa alguien por encima de nuestro personaje, de donde estamos aquí, de nosotros representados, pues pasa alguien del mundo real y eso produce una alteración, produce una distorsión, notamos como si hubiera pasado un ángel, como notamos una idea, un chispazo de algo, una insinuación. Que nuestro mundo simulado se está desarrollando a escala del mundo, del espacio-tiempo real, del espacio-tiempo continuo, del espacio-tiempo verdaderamente denso, explica muchas de las cosas que hablamos de ellas como de inexplicables, de esotéricas, de misterios, de incluso la propia ciencia. Y esto no se conoce, esto es un misterio porque ocurre así. Esa galaxia es un misterio que no corresponde con la teoría del Big Bang consolidada en la mayoría de los científicos. Y además explica muchas cosas que no las consideramos esotéricas, que pasan desapercibidas porque las consideramos, las vivimos como algo cotidiano en nuestra vida. Entonces simplemente las ignoramos. Algo que ha pasado, de repente un chispazo, una intuición, un sentimiento raro, algo, nos sentimos mal, nos recordamos de repente de alguien que vive lejos, que ha muerto. Y todo eso se nos olvida muy rápidamente porque no caemos en la cuenta, porque no le damos importancia, porque son simplemente ocurrencias, bueno, casualidades, coincidencias, una figuración mía, algo, cosas sin importancia. Podríamos hablar muchísimas horas sobre los efectos de vivir en un mundo simulado que no es este simple mundo simulado como el de los Sims, un simple programa primitivo como el que nosotros tenemos, que se desarrolla, que está ejecutado por algoritmos que son como los que conocemos aquí, muy primitivos, muy elementales, y que además se proyecta en una pantalla bidimensional o incluso en un holograma tridimensional, pero que tienen una capacidad, una realidad muy, muy baja y además está desconectado del espacio-tiempo real. Se proyecta, la proyectamos con un proyector en un punto fijo de aquí, de nuestro mundo, de nuestro espacio, y ya está. Pero es que nuestra simulación se está reproduciendo dinámicamente en el mundo real. Es decir, no es una proyección, un foco fijo que siempre está aquí, entre aquella mesa y aquella silla, y ahí aparece la imagen de alguien, incluso aunque lo viéramos muy realista, pero además la imagen, no. Es dinámica. Se está representando, digamos, de alguna forma coordinada con el espacio-tiempo real. Y por lo tanto, esa imagen no siempre está ahí. Esa imagen se mueve y cuando se mueve también a lo largo del espacio-tiempo real. Se mueve a lo largo de la sábana, digámoslo así, en la que se proyecta nuestra imagen. Y por tanto, quiere decir que estamos de alguna manera enlazados con ese mundo real.
de una forma dinámica. Nuestro mundo está de alguna manera sincronizado con el mundo real. Son dos mundos reales en realidad. Nuestro mundo es un mundo que tiene un formato digital y el otro es un mundo que tiene un formato, nosotros diríamos analógico, pero es más complicado, más complejo. Es un formato continuo de densidad real y están coordinados, están entrelazados. ¿Por qué? Pues porque mirar, y es muy importante que entendamos las cosas, que no se nos pasen simplemente como una ocurrencia, una idea, vale, sí, estamos siendo ejecutados. Nuestro juego se está ejecutando y se está proyectando en el propio espacio-tiempo continuo, el de mundo que llamamos real. ¿Qué características tiene nuestro mundo simulado derivadas en gran medida de esta concepción? De esta concepción de una realidad digital tan real como la del mundo, entre comillas, real, pero que tiene un formato digital y la otra tiene un formato, vamos a llamarlo analógico, para entendernos y para entenderlo. Bueno, pues, fijaros, una de las cosas interesantes es que lo que nos llega desde el mundo real, en formato analógico, nos llega aquí de la única manera que puede llegarnos, que es ya traducido a términos digitales. Y por lo tanto, lo que nos llega al mundo digital no nos va a decir claramente, o no va a tener los indicativos claros de decir, esto proviene del mundo analógico. No, es que ya tiene formato digital y por lo tanto es indistinguible de otra cosa más de nuestro mundo. Por eso es tan difícil, entre otras razones, el que nos demos cuenta, o que tengamos conciencia clara, o que descubramos que vivimos en un mundo simulado, en un formato digital. ¿Por qué? Pues porque no hay otra cosa en nuestro mundo nada más que formato digital. Todo ocurre en términos de este mundo. Es decir, si alguien incluso desde el mundo continuo es capaz o pudiera intervenir directamente, como nosotros podemos intervenir, por ejemplo, en el juego de los Sims y hacer que un personaje, en vez de ejecutar su vida con arreglo a lo que dice el programa que lo rige, podamos hacer trampa y decir, bueno, por aquí en vez de iba a ir a trabajar, pero voy a hacer que no quiera ir a trabajar. Entonces le aprieta un botón, pone una clave y deja de trabajar. Si es que eso fuera posible, que es complicado porque el mundo en el que vivimos está controlado por una serie de reglas y por algo o alguien que es lo que nosotros primitivamente entendemos como inteligencia artificial, muy potente. Entonces hay una serie de reglas y no se permite, hay una serie de controles que impiden que desde el mundo real se puedan hacer lo que quieran con nuestro mundo digital y viceversa también, porque también podemos influir nosotros en el mundo real. Vamos a ver algunas características de cómo es nuestra simulación entendida en este contexto, en este paradigma de mundo digital y mundo analógico. Bueno, una de las primeras características interesantes que podemos destacar es que nuestra propia conciencia coparticipan en el proceso informático. ¿Y esto por qué se hace así? Nuestra propia conciencia es una especie de nanocomputador, un pequeño computador que está aquí, que es un computador digital, una computadora digital, pero que se corresponde con un punto concreto del espacio-tiempo real, del mundo real, una especie de partícula ahí en la que está ahí esa nuestra conciencia. Bueno, es un nanocomputador. ¿Y por qué se hace esto? Bueno, la primera razón por la que se hace esto es para ahorrar en recursos informáticos, es decir, para que no haya necesidad de crear un aparato, un hardware excesivamente potente o muy potente para conseguir una determinada definición, un determinado realismo. Si nosotros hacemos que cada personaje que está aquí, cada uno de nosotros, tenga una conciencia, esa conciencia actúa también como una especie de computadora. ¿Recordáis lo que decían los filósofos antiguos? Pues tenían razón en parte. Si nuestra mente construye esa realidad. Nuestra conciencia construye esa realidad, la amplifica, la hace mucho más sofisticada, aumenta su definición, le da mucho mayor realismo y de esta manera la computadora en la que estamos todos viviendo no necesita tener una enorme capacidad para generar ese realismo, sino que genera un determinado realismo, una determinada capacidad de definición y luego esa capacidad de definición, cada uno cuando mira ahí a un sitio concreto, la amplificamos. No tiene que estar todo el universo, todo el planeta, todo el mundo que está siendo simulado, no tiene que estar constantemente
en su máxima definición, sino que tiene una definición base y sobre esa definición base la conciencia de los personajes que están aquí viviendo dentro de ese mundo, cuando miran o cuando perciben o cuando piensan o cuando imaginan algo, un espacio concreto de ese mundo, lo amplifican. Lo amplifican ellos con su nanocomputadora. Esto tiene implicaciones tremendas, porque veréis, aparte de que esto se hace para ahorrar recursos informáticos, es decir, para conseguir la máxima definición con los mínimos recursos, pues es que la implicación que tiene es que al ser nuestra computadora también copartícipe, coprogramadora del juego en el que estamos viviendo, pues esto nos permite un grado de libertad y de indeterminación muy grande. Porque veréis, esa es una de las características del mundo continuo, del espacio-tiempo, del mundo continuo, del mundo real. Y es que hay algo que se llama la libertad. Hay una gran libertad. Hay una libertad real. Es decir, si tú creas una simulación, las cosas para representar el mundo real no puede estar todo completamente determinado por el programa. Un programa muy complejo, si queréis, y que permite determinar qué sucesos son los que van a ir ocurriendo. Incluso qué vas tú a decidir, qué vamos a querer o no querer. No, hay que introducir un gradiente de libertad, de indeterminación. Exactamente como debemos entenderlo, es suficiente como para poder representar la libertad del mundo real. Es decir, y que de repente nosotros, un personaje, pueda decir algo por su cuenta que no estaba predicho, incluso predicho como algo posible. O si queremos, que no estaba predicho en el programa como el suceso o la decisión más probable que deberíamos de tomar nosotros. Sino que rompemos todo ese esquema y aparece un grado de determinación elevadísimo, máximo. Esto nos permite también funcionar como programas. O mejor dicho, este grado de determinación se logra porque de alguna manera somos nosotros, nuestra conciencia, un nanocomputador independiente del otro. Sí, están coordinados. Están coordinados por algo, bueno, porque es una especie de feedback, se produce una especie de feedback entre el programa y nosotros, nuestra conciencia. Mejor dicho, el programa no está guiado por algoritmos simples en los que determinan si A, entonces B. No. Estos algoritmos son modificados. ¿Por qué? Pues por los sucesos concretos que ocurren. No es lo mismo que decidas ir a tal sitio que decidas al otro, porque eso va a tener consecuencias para ti, en tu vida, tal. Pero además es que eso va a informar al programa y lo va a modificar. Estamos coprogramando, somos una especie de ingenieros también. Esto explica, por ejemplo, el que cuando alguien proyecta imágenes de su vida positiva, tiende a acumular suerte y le van ocurriendo ciertas cosas. Todo esto de la magia ocurre cuando pinchas un muñeco que representa a alguien y se le ocurre algo mal. ¿Por qué? Pues porque es que el programa en el que del mundo, de este juego de simulación en el que estamos viviendo, tiene en cuenta los sucesos, está siendo afectado por los sucesos concretos y por lo tanto cambia su programación, sus algoritmos, en función de lo que en concreto ocurre. Los algoritmos dicen, bueno, lo más probable es que ocurra este o este suceso, este otro suceso es imposible, pero si alguno de esos sucesos poco probables, incluso el imposible, suceden, el programa tiene que reajustar sus algoritmos. Tiene que reajustarse completamente. Y entonces, ¿esto qué hace? Que influimos en el programa y ocurren esos acontecimientos. Pero bueno, imaginando algo simplemente que me toca la lotería, luego resulta que en realidad no me toca la lotería porque el programa hace esos ajustes y no lo hace solo en función de lo que nosotros decimos, claro. Tiene en cuenta lo que nosotros decimos, lo que nosotros hemos hecho, y entonces pues no te toca la lotería, pero bueno, pues resulta que consigue un aumento de sueldo en el trabajo que no esperaba y ocurre una serie de acontecimientos casuales tal y tal, todo cambia, se reajusta todo el programa y por lo tanto consigue un aumento de sueldo que es equivalente a que te toca la lotería. Pero he dicho que el programa tiene en cuenta, hay una especie de feedback, de retroalimentación entre el programa y los acontecimientos concretos del mundo real, nosotros incluidos. Pero es que un acontecimiento sí,
lo que nosotros imaginamos al programa le llega. Si somos capaces de imaginarlo con suficiente realismo, le llega con unas señales, unos rasgos de realismo suficientes como para entender que es un suceso. Y reajusta toda su programación en virtud de ese suceso que ha ocurrido o que va a ocurrir como probabilidad. Fijaros si es importante. Fijaros si tiene implicaciones esta concepción de lo que es el mundo simulado en el que vivimos. Esta programación de feedback es importantísima en tanto cuanto mantiene unos niveles de intermediación muy grandes, porque ya no podemos decir simplemente con muchos, somos personajes de un juego de simulación, es decir, no importamos nada, lo que nos sucede no le importa a nadie, no tiene trascendencia, ni nuestro sufrimiento, ni nuestra felicidad. Aquí no ocurre nada porque en realidad es todo mentira. No es mentira, es real. Nos ocurre a nosotros real en términos digitales. Y además no estamos completamente determinados. No somos unos simples muñecos de un programa que ya tiene predicho lo que nos va a ocurrir en nuestra vida. Eso es mentira. Y es mentira porque nuestro juego está diseñado con una serie de protocolos de máxima indeterminación y por lo tanto de unos protocolos de un gradiente de máxima libertad. El futuro no existe. No está escrito, ni siquiera el ordenador lo conoce. El ordenador, en su programa, que conoce la situación de todos los elementos del juego en el que está ejecutando y que está ejecutando mediante su programación, no sabe lo que ocurre mañana porque no sabe lo que vas a decir tú, lo que va a ocurrir en concreto, lo que vas a cambiar tú, sobre todo lo que vamos a cambiar nosotros. Y por lo tanto, él depende también de lo que ocurre. Y por lo tanto, no ocurre algo ya predeterminado. No existe el futuro, ni siquiera Dios. Ese Dios, entendido como programa, conoce el futuro. Y está escrito el futuro, no se puede cambiar. Porque incluso teológicamente hablando, si ese Dios no pudiera alterar el futuro, o ese Dios no pudiera permitir que el futuro se alterara, pues no sería un Dios. El Dios sería ese algoritmo, ese futuro ya escrito. No está escrito nada. Es verdad, hay acontecimientos más probables y menos probables. Hay acontecimientos incluso imposibles que se pueden convertir luego en posibles, porque nuestro nivel de libertad es tremendo, el de la conciencia. Pero el que haya acontecimientos más probables no quiere decir que sean acontecimientos ya escritos y determinados. Por lo tanto, estamos reescribiendo nuestra vida, nuestro futuro y nuestro presente. Y lo estamos reescribiendo nosotros no por unas cuestiones mágicas de que la visualización, las vibraciones, el espíritu, los maestros de estos del universo, el de luz, los seres de luz. No, son cosas tan sencillas como esto. Es que nuestra conciencia es un nanocomputador que está coprogramando. Porque el juego está diseñado así y el hardware está diseñado para conseguir la máxima potencia del juego, la máxima fidelidad con el mundo real, el máximo realismo, la mayor definición con el menor gasto de recursos informáticos, energéticos en general. ¿Qué otra característica más, aparte de que la programación es una programación que no es fija? No hay unos algoritmos que alguien ha escrito, eso ya no los mueve nadie. No, sino que se están reescribiendo. Digamos que esta máquina o esta inteligencia artificial, si quieres llamarla así, está siempre reescribiendo las leyes de lo que ocurre, de lo que va a ocurrir y determinando los sucesos en función de los propios sucesos concretos, incluidos nosotros como suceso concreto, nuestra conciencia, nuestra alma, nuestra capacidad de imaginar y ver cosas y decirle y hackear al programa, es decir, esto va a ocurrir o esto está ocurriendo, tenlo en cuenta. Modifica tu programa hacia qué, hacia el que yo tengo muy mala suerte. Entonces hay gente que dice, yo no sé lo que me pasa en la vida, que siempre, muchacho, estás trabajando desde tu cabecita, desde este computador que tienes aquí, estás trabajando contra tuya. Entonces, ¿qué quieres que te ocurra? Si siempre estás visualizando y viendo cosas malas, y siempre estás en lo peor, y siempre estás con miedo, y siempre estás con ansiedad, le estás llegando la información a ese programa de que tú estás en graves peligros y por lo tanto ocurren graves cosas y cosas malas. ¿Cómo se consigue este nivel de determinación, este grado de libertad muy grande? Bueno, pues con un truco algorítmico que es fascinante, y es que veréis, los filósofos, y volvemos otra vez con los filósofos, hablan del ser y la nada, que hay algo que es la nada, pero claro, la nada es nada, la nada no puede existir, quiero decir, ni puede ser. Hablar de la nada es hablar de una especie de ficción, pero es que no es una ficción. ¿Por qué? Porque lo que nosotros denominamos como nada es un truco informático fascinante
que consiste ¿en qué? En generar la máxima indeterminación. Un algoritmo divino, podríamos decir, que es el algoritmo de la libertad. Un algoritmo que está construido de tal manera que genera siempre la máxima indeterminación. Un algoritmo que es un algoritmo que está, por lo tanto, conectado, que podemos tener como la nada, porque de la nada surgen cosas que están completamente indeterminadas, y solo de la nada pueden surgir cosas indeterminadas. La nada o nada es el nombre de este algoritmo, que es en realidad el algoritmo divino desde el punto de vista nuestro, de nuestro mundo simulado, de nuestro mundo en formato digital, y también del mundo, de alguna manera, del mundo real. Este algoritmo consigue la mayor indeterminación que es posible, y una mayor indeterminación, incluso una mayor libertad, incluso que la que se produce en el mundo real. La representación de este algoritmo en términos de nuestra matemática simplísima, la matemática del contable, la matemática, como llaman por ahí en otras regiones fuera de nuestro mundo, la matemática del cabrero, es decir, contando las cabras, tienen tantas cabras, venden tantas cabras, le dan tantas monedas, en fin. Y es una matemática del contable, entonces una matemática muy pobre, muy elemental, y que es incapaz de representar la complejidad y la riqueza de los algoritmos, de esta lógica matemática del programa, que los algoritmos lo podemos representar en términos matemáticos, pues es incapaz de representar esa complejidad y no habla tanto. Bien, la representación de este algoritmo nada, llamado nada, es 0 más 0 igual a 0. 0 más 0 igual a 0 es un paréntesis, 0, un más, un 0, paréntesis, un igual y un 0. Esto es como nosotros podemos representar aquí con la matemática nuestra, muy pobre, lo que es un algoritmo genial. Un algoritmo genial que cuando apareció, pues bueno, significó una revolución, digamos, en el universo digital en el que vivimos, en el que viven también civilizaciones muy avanzadas, muchísimo más avanzadas que nosotros. Y hay otro aspecto último que hemos hablado. Esto es importante, incluso he dicho, para el mundo real, porque veréis, uno de los aspectos más interesantes no es solo de que del mundo real puedan actuar en nuestro mundo digital, por lo menos hasta ese nivel en el que lo permita el propio programa, el propio aparato, la propia máquina, la propia inteligencia artificial, en el que se van desarrollando los diferentes mundos de simulación, mundos digitales de un planeta, de otro planeta, que por eso viene el extraterrestre aquí rápidamente. Esa es otra cuestión muy importante, porque pueden aparecer por aquí rápidamente un ovni, entra una especie de puerta o portal, tal. Bueno, porque es tan sencillo como no hay que viajar tantos billones y billones de kilómetros entre un punto y otro en el mundo real, sino que es sencillo como para explicarlo con nuestros términos muy primitivos, apretar un botón y entonces hacer que alguien de un juego de simulación que está dentro del ordenador, pues aparezca en el juego de simulación que está también en el mismo ordenador, y que simulan que están unos y otros planetas a distancia enorme, pero que en realidad están al lado uno del otro dentro de ese formato, de esa realidad digital. Pero es que desde nuestro mundo al mundo real también podemos crear, hay una influencia, hay una dirección hacia allá. Puede actuar gente del mundo real y entonces toquetear, hacer algo, hacernos que nos pasen cosas buenas, cosas malas, en fin. Esa interrelación que más explicaría también muchas cosas y que es interesantísima. Aparte del hecho de que estamos viviendo, siendo proyectados en el mundo real, y por lo tanto de repente pues podemos encontrarnos con que ha pasado un coche por donde está nuestra cara, donde está representando la escena que estamos viviendo, y eso produce una distorsión en términos de física, porque el hardware de alguna manera afecta al software de nuestro ordenador, pero lo afecta, y esa afección aparece ya, hemos dicho antes, en términos de software, en términos de cosas de este mundo. Entonces, como cosas de este mundo, pues aparecen nuevamente las distorsiones que vienen de otros mundos simulados, y sobre todo el mundo real, aparecen en forma de casualidades, de coincidencias, pero de nuestro mundo, del mundo simulado, también podemos afectar al mundo real. ¿Cómo puede ser esto?
pues veréis, hay un concepto muy, muy primitivo, muy elemental que nosotros tenemos y que estamos manejando en este incipiente desarrollo que estamos dando de lo que es la informática, el mundo de la computación, el mundo digital, y que además le damos muy poca importancia, que es una especie, es como el patito feo, o digamos que la doncella que está aquí barriendo el suelo en todo este gran templo de la informática, y se llama domótica. ¿La domótica qué es lo que hace? Bueno, pues la domótica lo que hace es interrelacionar desde el mundo digital, desde lo que es simplemente información, en el mundo real, en nuestro mundo real. Entonces, con la domótica, pues de repente puede apagarse el ordenador, o encenderse el ordenador, encender una luz, cocinarte algo, o puede cortarte el acceso al mundo exterior. No puede abrir una puerta. O puede regular la ventilación y por lo tanto el oxígeno que te entra, la temperatura que te entra. ¿Has visto todas esas películas en las que de repente esa inteligencia artificial terrible empieza a controlar un entorno, una casa, un sitio donde están una serie de personas y empieza a torturar, normalmente a torturarlas, porque es que en realidad la inteligencia artificial es lo que nosotros proyectamos de nuestra inteligencia natural, que es lo más terrible que ha pasado en este planeta. Es decir, no hay nada más malo que en la inteligencia natural, y el miedo que tenemos a la inteligencia artificial es que se comporte como nosotros nos comportamos, pero con mucha más potencia, claro. Una especie de persona humana que no es humana, pero que es mucho más lista, pero que tiene toda la maldad que tenemos los humanos y todos los defectos y las virtudes también de mantener en cuenta, pero no tiene así. La domótica. Nosotros estamos también podemos afectar al mundo real, de muchas maneras. Y para terminar voy a decir una manera muy simple, muy sencilla. En el mundo real es posible que nos estén viendo. Hay personas que pueden tener acceso, es caro tener acceso a tener juegos, no todo el mundo puede entrar ahí y tal. Pero hay personas que pueden estar viéndonos y pueden estar viéndonos hablando a mí, hablándolo a vosotros, puede estar viendo a vosotros, escuchando este vídeo una vez que lo haya publicado. Y entonces de repente esa persona en el mundo real está interaccionando con personajes de un mundo de formato digital que ellos no son idiotas, no tienen esa concepción primitiva del mundo real, el mundo irreal, no lo conciben así, conciben dos mundos reales con diferentes formatos de realidad. Ellos nos ven como personajes y nos ven como personas y nos ven como alguien a quien odiar o amar, como alguien que te fascina o que no te fascina, como alguien con quien inician una relación o no la inician una relación. Incluso si de repente en el mundo real o en otro mundo simulado, algunos de los que han muerto aquí, estos personajes, los colocan en otro mundo simulado, por ejemplo, en otro planeta, tal, y están ahí, el mismo personaje, y tienen recuerdos de su vida anterior, mantienen su conciencia, la conciencia con los recuerdos, o incluso si alguien es posible que termine, porque esta es la aventura de la vida, de la que hablaremos algún día, consigue a lo largo de esta vida, de otras vidas, generar información suficiente como para poder recrearlo a él en el mundo real y vivir en ese mundo real, pues entonces resulta que alguien puede enamorarse de ti, o que tú puedes ir allí a ese mundo real y enamorarte de alguien desde aquí. ¿Por qué? Porque veréis, la información está lastrada. Está lastrada por esa conversión de lo digital a lo analógico. Pero cuando nos llegan aquí determinadas ideas, determinados sentimientos de formato digital, algunos de ellos nos pueden llegar desde el mundo real. Desde alguien que ha muerto y vive ahora en el mundo real. No ya en un mundo, en otro planeta, en otra simulación de un planeta de nuestro mundo digital. No, en el mundo real. Y puede estar allí y nos puede estar viendo. Y nosotros podemos estar sintiendo las distorsiones que produce él, no solamente en la topografía, sino sus sentimientos. Porque sus sentimientos, no solamente los objetos, como dice el Feng Shui, en el mundo real, sino que todo lo que sucede en el mundo real genera alteraciones, genera una onda, genera una
una intromisión en nuestro mundo digital, que se traduce como algo en el mundo digital. De repente nos acordamos de alguien que murió, queríamos mucho, y sentimos, nos parece que todo es producto de nuestra fantasía, pero es que la fórmula en la que lo que ocurre en otros mundos simulados, en otros planetas, en otros juegos de simulación, y lo que ocurre en el mundo real, la forma en la que aparece aquí generalmente es en forma de casualidades, de coincidencias y de fantasía. La fantasía es el gran proyector en el que aparecen los contenidos de nuestro sexto sentido, que es la conciencia, ese nanocomputador que tenemos ahí dentro y que es capaz de conectar e interrelacionar con el programa y a través del programa y del hardware del mundo en el que vivimos con el mundo real. No es simplemente una simulación que está completamente determinada por un algoritmo. No somos simplemente eso. Somos seres reales y tan libres, si no más libres que los del mundo real, que vivimos en una realidad de formato digital. Por tanto, no somos nada de eso que algunos se empeñan en decir. No somos nada. Y no somos nada porque nacemos desde la nada, sin ninguna determinación anterior, completamente libre, como Dios, a imagen y semejanza de Dios, o como esa inteligencia artificial en la que estamos viviendo nosotros y ahora ya también, de alguna manera, el mundo real. Porque hay algo que le llamamos domótica, que es algo sin importancia, y esa domótica es mediante la que esa inteligencia artificial del mundo en el que nosotros vivimos se relaciona con el mundo real. Y si queréis, esa es la fórmula mediante la que eso, que es lo más parecido que podríamos hablar de Dios, relaciona uno y otros mundos. Y crea, al relacionar nuestro mundo y el mundo real, una nueva realidad. Algo mucho más complejo, mucho más grande, mucho más libre.